Padre, escuche, tu voz disipula. Padre, tu voz disipula, pero tu silencio también. Dios bendiga y les dé un abrazo celestial en esta mañana, porque realmente es un gran desafío ser padre. Es una gran responsabilidad. Eso es una asignación extraordinaria que Dios nos ha dado como padres. Es una gran responsabilidad y un honor ser colaborador con Dios en ese proyecto, porque el gran proyecto de Dios es la familia. El proyecto de Dios para la humanidad es formar familias. Y dentro de la familia, Dios constituyó un pilar fundamental como lo es ser padre, porque el padre es el reflejo de nuestro Padre Celestial. Es un reflejo. Nosotros como padres debemos ser ese espejo que refleja esas virtudes, ese carácter, esas señas o señales que vienen del cielo para la familia, y nosotros como padres pues debemos ser conductores de esas virtudes y de ese carácter santo. Ahora, hermanos, Dios asigna una gran labor para los padres, una gran responsabilidad para la paternidad. Y bueno, el plan, debemos entender que el plan del maligno es destruir, es desfigurar, es destrozar la figura paterna en la familia. Porque cuando se desfigura, si se destroza la figura paterna en el hogar, entonces allí hay un gran vacío. Y es allí donde encontramos cifras negras de la cantidad de niños abandonados o niños dejados atrás. Hermanos, estuve buscando estadísticas. En otras naciones hay, en México hay estadísticas, en Estados Unidos, en otras naciones, pero en Venezuela no hay una estadística que diga cuántos niños dejados atrás hay en Venezuela. Y dejados atrás me estoy refiriendo a todos aquellos niños que quedaron bajo el cuidado de abuelos, de tíos o de algún familiar porque sus padres tuvieron que emigrar. Una ONG que trabaja con esto da más o menos 1 millón de niños. 1 millón de niños que fueron dejados atrás porque sus padres están en otras partes del mundo haciendo vida. Pero esos son niños que hoy en día están sufriendo la ausencia paterna y que les está causando un gran dolor emocional. Por lo menos 1 millón de niños en Venezuela han quedado atrás, dejados por sus padres por causa de la situación país. Esa misma ONG habla también de un gran número de niños que están en situación de calle. Muchachos que en las grandes ciudades, han optado por la calle porque en su casa no hay la seguridad y lo que ellos necesitan para crecer, y están en situación de calle. Por supuesto, siendo abusados, siendo maltratados, explotados en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, los niños dejados atrás, los niños en situación de calle. Pero ¿sabe qué número o qué estadística está aumentando?
la cantidad de niños recién nacidos que están siendo abandonados en plazas, en iglesias, dejados abandonados en cualquier lugar. Eso está aumentando en Venezuela. Niños que no los abortan, pero al nacer los dejan en las puertas de una casa, los dejan en la puerta de una iglesia o en una plaza. Ese número o esa estadística está aumentando. Y es increíble. Hermanos, celebrar el Día del Padre en esta situación espiritual y emocional es muy difícil. Qué afortunados son los niños que hoy pueden disfrutar de su Padre. Pero saben, hermanos, que la Biblia presenta a hombres de Dios que también sufrieron, crecieron sin la figura paterna. Y es lo que yo lo he llamado una paternidad perdida o la voz distante de un padre. Así he titulado la reflexión que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La voz distante de un padre. Y estoy tomando como ejemplo el caso de grandes hombres de Dios que nosotros admiramos por su fe y por su legado espiritual, por su ministerio, pero que ellos enfrentaron la crisis de una paternidad perdida o la voz distante de un padre. De eso voy a hablar en esta mañana, pero también quiero mencionar cómo Dios, en su plan redentor, en su gracia y en su inmensa misericordia, suplió la ausencia de ese padre terrenal en la vida de ese niño o en la vida de ese jovencito. Cómo Dios suplió la ausencia paterna. Pero también vamos a descubrir cómo el maligno quiso destruir o desfigurar la figura paterna en la vida de esa persona. Quiero que busquen, por favor, vamos al primer caso, vamos a Génesis 27, 41. Génesis 27, 41. Aquí tenemos este primer caso. Esta historia ya la conocemos. No vamos a profundizar mucho en este caso, pero sí vamos a tomar en cuenta algunos datos muy importantes que nos van a ayudar muchísimo a entender cómo la voz distante de un padre afectó el crecimiento y el desarrollo de la vida de este hijo. Génesis 27, 41 dice de la siguiente manera: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Este es un hogar en crisis. Este es un hogar desquebrajado emocionalmente. Y aquí encontramos la causa por la cual un hijo tuvo que huir del seno de su hogar, porque otro amenazó de muerte al siguiente. Esaú amenazó de muerte y juró matar a su hermano. Ya todos sabemos por la situación de la bendición que su padre le profirió a Jacob. Todos sabemos esa historia. Lo cierto es, hermanos, que aquí encontramos a un joven huyendo de su casa por una amenaza de muerte. Y saben que es interesante entender que Esaú
el hijo amado de Isaac, porque a quien amaba Isaac era a Esaú, su hijo mayor. Él tenía preferencias por su hijo mayor, pero Rebeca tenía preferencias por su hijo menor, que era Jacob. Esaú era callejero, a él le gustaba la calle, a él le gustaba estar fuera del hogar, a él no le interesaban las cosas espirituales. Él no tuvo interés por la bendición paterna. Él no tuvo ese interés. Es decir, él estaba desconectado de una vida espiritual. Pero Jacob le gustaba permanecer en el hogar. Esaú era callejero, le gustaba el monte, le gustaba era estar cazando, le gustaba estar fuera del hogar y desinteresado de las cosas espirituales. En cambio, Jacob amaba el hogar, amaba estar en la casa. Amaba lo espiritual. Él inclinó su corazón a recibir las cosas espirituales. Y esto pues causó un gran disgusto entre ellos. Un gran disgusto. Jacob, el hijo menor, tuvo que huir por la amenaza de su hermano. Amados hermanos, una gran rivalidad se desató entre aquellos hermanos y eso provocó el exilio, la huida de Jacob lejos de allí. Jacob huye y pasa 22 años sin ver a su padre y no lo volvió a ver. ¿Cuánto afectó a Jacob haber desarrollado su vida sin oír la voz de su padre, aunque su padre lo despreciaba, aunque su padre le ponía límites a él porque Isaac amaba era a Esaú? Aún así, Jacob permaneció en su hogar hasta la amenaza de su hermano. Él huye y estuvo 22 años sin ver el rostro de su padre, sin oír la voz de su padre. ¿Cuántas decisiones tomó Jacob sin consultarla con su papá? ¿Cuánto le hace falta a un hijo tomar decisiones tomando como referencia el consejo de un padre? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esa situación? Como hijos y también ahora como padres. ¿Cuánta falta nos hace el consejo de un padre? Jacob creció así. Él tomó decisiones, se fue, por allá se casó. Dice la palabra del Señor que Jacob llegó donde su tío Labán y allí vivió. Trabajó por el amor de una muchacha, por Raquel. ¿Cuántos años? 7 años. 7 años. Y luego cuando le dijo, bueno, ya hoy es sábado, me quiero casar. Le dijeron, no, no te vas a casar. Con esta no. Tienes que trabajar 7 años más. ¿Cuánto van? 14 años. 14 años. Y cuando él vuelve a decir, hoy es sábado, me quiero casar, le dijeron, está bien, cásate, pero no te vas a ir. Ahora me vas a trabajar 6 años cuidando el rebaño de mis ovejas. 7 y 7 son, y 6, y tardó 2 años. Cuando él decide regresar a la tierra de donde él pertenecía, duró mudándose de ciudad en ciudad 2 años. En total, 22 años para no ver a su padre. La voz ausente de un padre. Ahora, es interesante, hermano, cómo suplió Dios la ausencia paterna en la vida de Jacob. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo actuó Dios? Toda la vida de él se formó.
tomando decisiones a priori. Él se equivocó mucho. ¿Cómo suplió Dios la ausencia paterna en la vida de Jacob? Hermanos, saben que uno de los roles de un padre es corregir a sus hijos. Uno de los roles de un padre es dar dirección a los hijos. Un rol de un padre es darle amor a sus hijos, protección y provisión a sus hijos. Y eso no lo recibió Jacob de Isaac, su papá. No lo recibió. ¿Cómo suplió Dios? ¿Cómo intervino Dios como padre en la vida de Jacob? Hermanos, Dios lo encontró en el camino. Se le apareció en una visión, en una escalera que daba del cielo a la tierra, y él veía en una visión cómo subían ángeles y bajaban ángeles. Y allí tuvo un primer encuentro con Dios. Allí hubo dirección. Dios como padre le dio dirección a Jacob, pero también le dio corrección. ¿Recuerdan cuando él luchó con un ángel hasta rayar el alba? Dios lo corrigió. Dios lo trastocó, porque un padre corrige a sus hijos. Y Jacob fue corregido por Dios como padre. Oh, cuántas veces nosotros no fallamos en ese rol. Y decimos, bueno, ya usted tome sus propias decisiones, ya usted, y negamos un consejo a nuestros hijos. Y negamos un consejo a nuestros hijos. Hay algo que los psicólogos están enseñando hoy en día. Deje que sus hijos se equivoquen. No le dé más consejos, déjenlo que nadie aprende en cabeza ajena. No, hermanos, un padre corrige. Dios corrigió a Jacob cuando se encontró con él, envió un ángel, y el ángel de Jehová luchó contra Jacob. ¿Y qué ocurrió en aquella oportunidad? Que Dios cambió el nombre y cambió el corazón de Jacob por Israel. Wow, increíble, hermanos, esto. Vamos al segundo caso. Allí mismo en Génesis capítulo 37, Génesis 37, 1 al 4, habló Jacob. Estoy en el 37, 1 al 4. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hermanos, ¿cuál fue el error de Isaac? Preferencia. ¿Y qué encontramos aquí a Jacob haciendo con uno de sus hijos? Preferencia. Es decir, que Jacob cometió el mismo error que Isaac, su padre. Tomó preferencia con un hijo. Tanto así que lo vistió diferente. Le hizo una túnica de colores. Lo vistió diferente.
Hay ciclos en la vida de una familia que se pueden repetir, que se repiten, consciente o inconscientemente. Y aquí encontramos, en este caso, lo mismo. Ahora, hermanos, en este caso, Jacob pues repite el mismo error de su padre. José fue odiado por sus hermanos. La Biblia dice que José tenía 17 años cuando fue ultrajado, amenazado por sus hermanos y vendido a una caravana de madianitas que iban hacia Egipto. Él tenía 17 años cuando es separado de la presencia de su padre. Él no volvió a ver el rostro de su padre. Él no volvió a oír la voz de su padre. Él era un hijo muy amado. Ahora, José desde los 17 años se quedó sin la figura de su padre. Es triste cuando un hijo experimenta una crisis emocional como esta. Y qué terrible cuando nosotros como padres sometemos a nuestros hijos a esa separación forzosa. En este caso fue causada por sus propios hermanos. En muchos casos se pueden repetir patrones como en este caso, en estas dos familias. Bueno, es interesante, hermanos, porque en Génesis 42:6, Génesis 42, algunas páginas más adelante, Génesis 42:6, fíjense cómo ocurre esto. Génesis 42:6 dice, y José, el mismo muchacho que encontramos en la historia, que fue vendido y ultrajado por sus hermanos. Y José era el señor de la tierra quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Todos conocemos esa historia. Todos conocemos cómo de ser un príncipe amado, un hijo predilecto, a ser un esclavo en Egipto. Pero cómo Dios estaba con ese muchacho, cómo Dios lo protegió y cómo Dios lo sustentó. En este texto, Génesis 42:6, y José era el señor de la tierra. Ya aquí José tenía 30 años de edad. Fíjense lo siguiente, cómo se repite en la historia, en la vida familiar. José tenía 30 años cuando toma el gobierno. Dios lo promueve como gobernador de toda la tierra de Egipto y comienza a administrar en aquella recesión económica. Pasaron 7 años de las vacas gordas. ¿Recuerdan ese sueño? 7 años de las vacas gordas. Y cuando iban 2 años de las vacas flacas, llegó la familia de él, llegaron sus hermanos. Vamos a sacar una cuenta, hermanos. José es separado de la presencia de su padre cuando él tenía ¿cuántos años? 17 años. ¿Cuándo es cuando él, a qué edad toma el gobierno en Egipto? A los 30. 30 menos 17, ¿cuánto es? 13. Más 7 años de las vacas gordas, ¿cuánto es? 20. Y 2 años después que llegaron sus hermanos, ¿cuánto es? 22 años.
Lo mismo, el mismo tiempo que sufrió su papá, Jacob, de la separación de Isaac. ¿Cómo se repite el ciclo en la vida de una familia? Jacob estuvo 22 años separado y nunca más volvió a ver a su padre. En cambio, José, que también sufrió la misma crisis y dolor emocional de haber sido separado de su papá, también estuvo 22 años. Y afortunadamente vio el rostro de su padre, porque cuando vino los años de la hambruna, sus hermanos con su papá vinieron a Egipto por alimento y José se revela a ellos: yo soy José a quienes ustedes quisieron matar. Pero dentro del propósito de Dios, hermanos, todo dolor emocional tiene un fin y tiene un propósito. Dios es bueno. Dios es bueno. Y cuando nosotros transitamos la voluntad de Dios, el plan de Dios no se detiene, sigue adelante en la vida de un hijo. ¿Cómo intervino Dios como padre en la vida de José? Hermanos, la paternidad divina se mostró en José para proporcionarle cuidado, porque ese es uno de los roles de un padre, cuidar de sus hijos. Dios cuidó a José en los peligros de la esclavitud que él sufrió. Dios no evitó el dolor. José pasó por la injuria de haber sido acusado injustamente con la esposa de Potifar. Fue a la cárcel. Allí Dios lo protegió también. Le dio gracia delante del jefe de la cárcel. Dios protegió y fue un padre para aquel muchacho que había perdido la figura de su padre terrenal. Dios como padre trató con los hombres que estaban alrededor de José. Dios protegió, como un padre protege a sus hijos. Dios le dio una sabiduría extraordinaria para administrar, para ser un buen gerente. ¿Cómo administró una gran nación en medio de una recesión económica mundial? ¿Cómo impulsó la productividad de aquella nación? Dios le dio sabiduría, Dios le dio consejo, y eso es lo que hace un buen padre para con un hijo. Qué hermoso ejemplo tenemos aquí de paternidad divina. Cuando José se reencontró con su padre, ya era un hombre maduro de carácter, pero también un hombre maduro en la fe. Qué hermoso. Dios nunca deja abandonado a un hijo que sufre la ausencia de un padre. Vamos al tercer caso. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho. Y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Yo creo que debió haber comenzado mi enseñanza por aquí, ¿verdad? Porque este es el principio, aquí comienza todo. Pero quise dejarlo porque esto es dramático. Un tremendo lío familiar hay aquí. Es un tremendo lío. Ismael, se trata de Ismael. Y en esta ocasión vemos cómo Abraham, que era el padre de él, toma la decisión de expulsarlo de su casa, juntamente con su mamá, con Agar. Ismael
para ser claros, hermanos, era un hijo nacido fuera del matrimonio. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque en uno de esos viajes de Abraham, en uno de esos viajes, él llega a Egipto y se trae, entre todas las cosas que él pudo intercambiar, intercambios comerciales allá en Egipto, los negocios que él hizo, él vio a una sierva y le gustó y se la trajo a Agar y la hizo su sierva. Y pues ellos comenzaron a distorsionar la figura del matrimonio, Abraham y Sara, y comenzaron a copiarse costumbres de las naciones que el hombre podía tener varias mujeres. Esas eran costumbres de otras naciones. Pero en el pueblo de Dios, el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer. El matrimonio es uno y uno, el diseño de Dios. Aquí ellos adoptaron costumbres de las naciones donde ellos estaban, vecinas. Bueno, a ellos les pareció bien. Como eran viejos y Dios les había dado una promesa, entonces dijeron, vamos a probar así. Y Abraham hizo de Agar su amante y con ella tuvo un hijo llamado Ismael. Es interesante, hermanos, porque se comienza a haber discusiones en la familia. Yo no sé si tenían casas distintas, si habitaban en tiendas distintas. Lo cierto es que en un arrebato de celos, Sara le dice a Abraham, saca a esa mujer de esta casa. Y no quiero que ella viva más con su hijo aquí en mi casa. Ya había nacido Isaac. Y comenzó a haber discusión entonces entre ambas mujeres, peleándose el amor de un viejo. Abraham toma la decisión, lo que leímos en el versículo 14, que muy temprano en la mañana, Abraham agarró un odre de agua, agarró una bolsa de pan, se lo puso en los hombros a Agar y los despidió hacia el desierto. Hermanos, Ismael tenía 13 años cuando fue separado forzosamente de la presencia de su padre. Él no tenía la culpa. Él era inocente de ese lío que había allí. Oh, hermanos, a cuántas situaciones difíciles nosotros como padres metemos a nuestros hijos y sufren crisis emocionales, rupturas dolorosas, hijos inocentes que son devorados por el mundo, por el vicio y por la calle, abandonados sin la figura paterna. Ismael pues tenía 13 años cuando se quedó sin la figura paterna. Él no era el culpable. El error era de sus padres. Y es interesante, hermanos. Miren lo que encontramos aquí. En Génesis 21, 14 al 19, Génesis 21, 14 al 19. Tremendo la crisis que comenzó a sufrir ese muchacho. Entonces Abraham se levantó muy de mañana
Mire lo que tomó Abraham. Tengan en cuenta este detalle. Y ¿qué tomó Abraham? Pan y un odre de agua. Y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro. Es decir, la responsabilidad la puso sobre los hombros de Agar. Una gran responsabilidad. La puso sobre su hombro. Y le entregó el muchacho. Y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Puso al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Aquí está. Este detalle es muy importante. Recuerden el primer detalle. ¿Qué le dio Abraham a Agar? Pan y un odre de agua. Miren esto. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Fíjense, hermanos, qué doloroso aquella experiencia para aquel muchacho. Y quizás alguno de los que estamos acá, hay una palabra muy fuerte, hermano, que se conoce jurídicamente o técnicamente o en el mundo. ¿Cómo se le llama a los hijos que nacen fuera del matrimonio? Bastardos. Es una palabra muy dura. Es muy fuerte. Es fuerte. Yo no sé si hay aquí alguno de ustedes que haya nacido fuera del matrimonio. No sé. Yo conozco a personas así, hermanos, y que tienen un dolor emocional tan fuerte, de odio, de rencor, de rechazo, de abandono, una marca en su alma que a veces parece insostenible. Y no solamente eso, sino sufrir la separación y la ausencia de la voz de su padre, la voz de su papá. Ismael lo sufrió. Dios es bueno y sus planes se cumplen perfectamente. Dios es bueno. ¿Cómo Dios suplió la ausencia paterna en la vida de Ismael? ¿Qué le dio Abraham a su hijo? Un poco de pan y un odre de agua. ¿Qué le dio Dios a Ismael? No le dio una fuente de agua inagotable. Dios es bueno. Cuando Dios sana el corazón de un hijo que sufre la ausencia de un padre, la bendición es completa. Es hermoso. Es hermoso. Abraham le dio un odre y Dios le dio una fuente de agua a aquel hijo. Una fuente inagotable. Queridos hermanos, ¿saben cómo Dios suplió la ausencia paterna en la vida de Ismael?
Dios no lo dejó, hermano. Dios no lo abandonó. El rol de un padre es proteger y estar presente en la vida de los hijos. Estar presente. Pero muchas veces estamos presentes, pero estamos ausentes, porque no cumplimos el rol. Hemos descuidado aspectos de nuestra paternidad. Anoche vi un video de un hombre en Europa, no sé qué ciudad de Europa, pero la ciudad amaneció con un enorme pancarta, la colgó de un puente que decía: papá, te perdono. Porque ciertamente, hermanos, nosotros como padres cometemos muchos errores. ¿Cómo suplió Dios la ausencia paterna en la vida de Ismael? Los errores cometidos por Abraham. Dios no abandonó. Dios estuvo presente. Dios proveyó. Dios no dejó en la mendicidad a Ismael. Dios lo bendijo. Tremendo. 25:9. Qué hermoso esto, hermano. Mire, ¿quiénes están allí? Dice, bueno, vamos a leer el versículo 7 al 9. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y mire esto, hermano, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre. Qué increíble, hermano, esto. Cómo Ismael honró a su padre y cómo estuvo. Quiere decir, hermanos, que Dios suplió la ausencia paterna en la vida de Ismael, sanando su herida emocional. Quizás él batalló con rencores, con odio y rechazo hacia su padre, pero Dios trató ese corazón. Dios trató ese corazón. Hermanos, yo quiero finalizar porque los veo agobiados por el calor. Tengo más cositas acá, pero quiero concluir. Hermanos, queridos padres, tenemos una asignación divina muy importante. Una asignación divina muy importante. Y es formar parte del diseño de Dios para la familia y para bendecir a la humanidad. Escuche esto, hermano. Si algo va a llevarse de esta reflexión, es esto. Padre, escuche, tu voz disipula. Padre, tu voz disipula, pero tu silencio también. Tenemos una gran responsabilidad, Padre. Y estas historias de fe nos revelan una verdad muy profunda y sanadora. Para un hijo cuyo padre terrenal falló, cuando un padre terrenal falló, se convierte en una prioridad de amor para Dios. Cuando el rol paterno falla,
sobre un hijo, ese hijo abandonado, ese hijo distante, se convierte en una prioridad para Dios. Dios no lo abandona. Dios lo ama. Dios lo protege. Dios lo guía. Dios lo bendice y le provee. Dios no abandona porque es su diseño, su plan para la vida de ese hijo. Dios suple la paternidad perdida porque su propósito es eterno y se cumple ahora y siempre.